ponemos a Colombia delante de ti, Señor. Padre, que tú tengas misericordia de Colombia, que todo lo que se quiere levantar contra nuestro país sea anulado, sea echado fuera, y que tú levantes a Colombia como un país lleno de la gloria de Dios, un país salvo para la gloria de Dios. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y rogamos que nos dirijas hoy en la enseñanza de tu palabra. Amado Espíritu Santo, dirígenos. Amén. Dios los bendiga a todos. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por su presencia. Quiero que abramos la Biblia, por favor, en el libro de Nehemías capítulo 1. Damos gracias a Dios. Nehemías capítulo 1, versículos 2 al 4. Luego vamos a leer en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Amén. Y vamos a leer también en Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 13. Leemos versículos 5 y del 10 al 15. Dice la palabra: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día del Señor. Versículo 10. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y el uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. He aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová, dice el Señor. Cumpliré así mi furor en la pared, en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe la pared, ni los que la recubrieron. Amén. Quiero compartir con ustedes acerca de la enseñanza construyendo muros fuertes para tiempos de crisis. Construyendo muros fuertes para tiempos de crisis. En el primer texto que leímos vemos a un hombre de Dios llamado Nehemías. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que amaba su ciudad, un hombre que amaba su país. Y este hombre, dice la palabra del Señor, que al ver que su ciudad estaba sin muros, tuvo una fuerte carga de Dios para construir los muros de la ciudad. Y es que precisamente cuando hablamos de muros, en el contexto que estamos mirando, estamos hablando de protección. Es decir, la ciudad estaba desprotegida, porque una ciudad sin muros estaba expuesta a invasiones, estaba expuesta a que enemigos entraran, la robaran, la quemaran, la destruyeran. Las ciudades necesitaban muros. Y precisamente Nehemías tenía esa carga, ese amor, porque su ciudad tuviera un muro sólido,
¿cierto? Construir un muro que protegiera su ciudad. Esta era la vida de Nehemías, era su llamado, era su labor, ¿cierto que sí? Los muros son como el sistema inmunológico del ser humano. Cuando usted va donde el médico le dice fortalezca sus defensas para que si vienen virus, vienen bacterias, usted esté fuerte, ¿cierto? Le dice nútrase bien, cuide su salud. Eso es lo que estamos hablando. Hay muros que protegen nuestra propia salud, las defensas, ¿cierto que sí? Pero en el sentido también hay muros que protegen la familia, hay muros que protegen la sociedad, hay muros que protegen la vida emocional, la vida económica, la vida espiritual. Y Dios hoy nos está llamando a ser constructores de muros para ser protegidos contra toda acechanza de Satanás, para proteger nuestras familias, para proteger nuestro país. Usted hoy tiene que verse como un constructor de muros que protegen su vida, su familia y nuestra ciudad y nuestro país. Dios nos está llamando a eso. Nehemías tenía esa vocación y se esforzó por construir ese muro y lo logró. Gracias al Señor por eso, ¿cierto? Los muros entonces protegen a individuos, ¿cierto? En la vida moral, en la vida de su salud, en la vida de su economía, pero protegen también las familias, lo hemos dicho, los gobiernos, las naciones, la economía, la sociedad, la vida espiritual. Hoy se necesita construir muros. Por favor, tome esta verdad. Y el constructor de esos muros somos cada uno de nosotros, porque somos parte de la iglesia del Señor que construye esos muros de protección. Pero los profetas en el tiempo de Ezequiel contrastaban con la actitud de Nehemías. Nehemías quería una protección sólida, quería que el pueblo de verdad estuviera bien protegido, pero en el tiempo de Ezequiel, los profetas de aquel tiempo no les importaba la protección del pueblo. Versículo 5, Ezequiel 13, dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla del día del Señor. El profeta Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, reprocha a los falsos profetas y les dice que ellos no han reparado los muros que estaban rotos. Ahora por eso dice: no habéis subido a las brechas. ¿Qué quiere decir? No se habían dado cuenta que los muros estaban rotos, no habían ido a esa rotura de muros, esas brechas o troneras, digámoslo de una forma más brusca, y no las habían reparado. Dice: ustedes no fueron y repararon esos huecos de los muros. En otras palabras, no construyeron protección para su ciudad, para sus familias, para sus hijos, para ustedes mismos. Les dice: ustedes no han subido a las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la ciudad para que resista firme en la batalla del día del Señor. Lo que les está diciendo es que ellos no habían construido muro y que cuando viniera la crisis, cuando viniera el juicio a causa del pecado, la ciudad no soportaría. La ciudad entraría en destrucción, tristemente, porque no hubo quien construyera muros. Yo les quiero decir que si la iglesia no construye muros para sus propias familias, para ellos como individuos, para la ciudad, tristemente cuando venga la crisis o aún venga el juicio de Dios, no habrá quien retenga esa maldad y la maldad traerá grandes estragos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es que haya protección. ¿Cuántos dicen amén? Que haya esa protección, pero usted y yo tenemos que ser conscientes que somos los llamados a construir esos muros, primero para nosotros mismos, ¿cierto? Primero para nosotros mismos. Hoy, hermanos, la familia, por ejemplo, está en peligro. Divorcio, la salud. Ahorita está hablando con un hermano, le encontraron un cáncer en su estómago. Es muy posible que sea esa enfermedad. Situaciones difíciles, hay sacudimientos tremendos. ¿Cuántos me están oyendo? Pero necesitamos construir los muros. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables, todos necesitamos protección. Y si hasta este momento han venido tiempos difíciles, tiempos angustiosos, quiero decirles, no que sea uno que anuncia maldades y catástrofes, pero la situación tenderá a empeorar.
¿Cuántos me están escuchando? Y solo aquellos que estén fortalecidos en Dios, solo aquellos que tengan muros de protección podrán pasar avantes y victoriosos las crisis y las luchas. Yo no estoy deseando que venga enfermedad, ni que venga pobreza, ni que venga separación de hogares, ni que venga crisis. Eso no lo estoy deseando, pero lo cierto es que de acuerdo a las circunstancias lo que se avecina es difícil, y solo aquellos que construyan muros, que edifiquen muros alrededor de su vida, de sus familias, de sus comunidades, son los que podrán soportar el remesón tan grande que viene. El árbol sigue siendo remecido, escúcheme bien. El árbol sigue siendo remecido, el sacudón sigue siendo fuerte. Ya hace semanas estamos diciendo que Dios está moviendo todo para que quede solo lo inconmovible. Y lo inconmovible es el reino de Dios. Es si tú estás basado en la palabra de Dios, es si tú estás cimentado en Dios, es si tú estás en la palabra de Dios. Pueden venir ríos, pueden venir tormentas, pueden venir terremotos, y tú vas a estar firme. Tu familia estará firme porque has construido muros sólidos alrededor de tu vida. Pero yo quiero preguntarte, ¿estás construyendo sólidos muros que defiendan tu salud, tu economía, tu vida espiritual, la solidez familiar, etcétera, etcétera? Es muy importante entender que en el tiempo de Nehemías ellos no habían reparado los muros, ellos no habían construido protección, y el Señor les advierte: cuando venga la crisis más difíciles, no podrán soportarlo. El que tiene oído para oír, que oiga. No estamos hoy en la iglesia para ser distraídos y entretenidos. No estamos hoy en la iglesia para ser caprichosos, como algunos son caprichosos y hacen lo que quieren. El árbol está siendo sacudido, la situación se está poniendo difícil, y muchos no tendrán la protección por no construir muros. Pero hoy estamos a tiempo. Hoy estamos a tiempo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? De construir esos muros. Ezequiel 13:10. Por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y el uno edificaba la pared, y he aquí los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y el viento tempestuoso la romperá. Versículo 14: así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré por tierra. O sea, que habían construido una pared con solo arena, con una, dice la Biblia, embarradura, o sea, un pañete suelto, solo arena. Nada de cimiento, nada de solidez, nada de cemento, nada que estructurara el muro. Y tristemente dice que ese muro caerá. Escucha la advertencia de la palabra de Dios y edifica tu muro con verdadera palabra del Señor. Porque resulta que esos profetas falsos, como hoy hay falsos profetas, ¿acaso al terminar el año pasado no muchos en los púlpitos dijeron que este sería tu año de grande prosperidad? ¿Que este sería tu año donde tendrías carro, casa y beca? Muchos no dijeron que este sería el año en que vendría mucho dinero. ¿Y qué vino? Porque son falsos. Solo sirven a Dios aparentemente por la plata que les llega. Que el Señor reprenda al diablo. Pero es importante entender que tú tienes que afianzarte en la verdad de Dios, porque solo aquellos que edifiquen un muro sólido podrán superar las crisis. Es tiempo que haya cambios en nuestro estilo de vida, que haya cambios en nuestra forma de pensar y de vivir, para que de verdad hayan muros que protejan nuestras vidas. Versículo 6 dice que los profetas vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: así ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que el Señor confirme la palabra de ellos. Eran profetas que hablaban sus propias ideas, ¿cierto? Buscaban sus propios intereses. Dice la Biblia que vieron vanidad y mentira.
Es decir, solo hablaban opiniones personales, conceptos propios, razonamientos humanos. Y yo quiero decirles que, hermanos amados, nosotros necesitamos hoy más que nunca la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hoy más que nunca no sencillamente escuchar a aquel que nos dice: te tengo una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Que vas a tener mucha plata, que vas a ir muy bien. Y siempre te dan palabras halagüeñas, pero nunca te dicen que dejes el adulterio, nunca te dicen que dejes ser codicioso. Cierto que sí, que deje el pecado. Nunca le dicen la verdad, sino sencillamente que Dios te va a bendecir. Sí, amados, Dios nos bendice. Por supuesto que Dios nos prospera, pero tenemos que arreglar nuestra vida para que tengamos verdaderamente la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Y hermanos, estamos en tiempos no sencillamente que nos digan palabras halagüeñas y un mensaje de positivismo, aunque Dios pues es un Dios que nos imparte fe, pero ante todo necesitamos que se nos hable la verdad de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso yo les quiero animar, amados hermanos, no estamos en tiempos de ser caprichosos y buscar cualquier mensaje de palabras de hombres, sino necesitamos llenarnos de lo que Dios dice. Ezequiel 22:28 dice la palabra de Dios: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Hoy tú tienes que buscar es la palabra de Dios. Algunos escuchan a uno y a otro predicador, y el que más le hable bonito, ahí se queda. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Busca la verdad, no palmaditas en el hombro. ¿Cuántos dicen amén a esto? No busques palabras halagüeñas y superficiales, porque producirán una falsa seguridad. Nosotros no queremos falsas seguridades. Nosotros queremos construir un muro que nos protege, basado en la verdad de Dios. Ya no más una religión plástica y una sociedad plástica y artificial, un evangelio superficial y engañoso. Necesitamos la verdad, amados hermanos. Y precisamente quiero que pensemos cómo podemos construir muros que de verdad nos protejan. Muros que de verdad sean sólidos contra el turbión, contra la tormenta, contra los movimientos fuertes, contra los embates de Satanás. Y quiero que veamos 3 principios para construir muros fuertes. Que ninguno de nosotros sea considerado un falso profeta porque sencillamente le dice lo que la gente quiere oír, sino que seamos como somos la iglesia de Dios. Porque es que hay que entender quién es la voz profética para Colombia. ¿El Congreso de la República? ¿Ah? ¿El legislativo? ¿El presidente de la República? ¿Las fuerzas militares? ¿Los profesores universitarios? ¿Los medios de comunicación? ¡No! La palabra profética para este país se llama la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia que tiene la palabra de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Y es tiempo que la iglesia se levante con esa palabra profética, entendiendo que la iglesia tiene que hablar, pero tiene que hablar es la palabra de Dios. Usted sabe que el Papa de Roma hace un tiempo atrás, hace poco tiempo, dijo que la crucifixión fue el fracaso de Dios. ¿Ah? Inspirado por el mismo diablo, porque en la cruz Cristo aplastó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El mensaje de la cruz es poderoso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Allí fue donde Satanás fue destruido. Gloria al Señor.
Y hace unos días atrás dijo el Papa que entonces la unión de los que son del mismo sexo es algo válido y aprobado ante Dios. El mismo Papa dice que ya no es un hombre y una mujer, sino que ahora la línea de la iglesia romana será matrimonios entre dos hombres, dos mujeres y quién sabe qué más cosas. Y eso lo está diciendo el jerarca, la máxima autoridad de la iglesia católica. O sea que su mismo jerarca los está llevando al infierno. ¿Qué les parece? Este mismo hombre dijo: ya la Biblia no tiene que decir porque es un libro pasado de moda. Y ese jerarca dijo que hay que establecer una nueva Biblia basada en la conciencia humana, en lo que los hombres digan. No, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Pero ¿qué pasa? Que se queda callado. Denle la gloria a Dios. Hay un pueblo profético. Y ese pueblo profético es la iglesia. Y déjeme decirle que esa iglesia va a empezar a ser aborrecida y perseguida. Como decíamos esta semana pasada, en Chile, una cuna del pentecostalismo, de la predicación del poder del evangelio, hoy están quemando los templos. Católicos y cristianos están golpeando y maltratando a los pastores. ¿Por qué? Porque se va a arreciar la situación, pero no vamos a vender la verdad de la palabra. Vamos a hablar la palabra de Dios. Indudablemente esto va a causar oposición, pero Dios nos puso para dar la palabra. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces, 3 puntos, 3 pasos o 3 elementos para construir muros sólidos. Primero, edificando en la verdad. ¿Edificando en qué? En la verdad. Es decir, necesitamos enseñar la verdad de Dios a los individuos. Es decir, necesitamos enseñar la verdad de Dios al hombre como padre, como esposo. ¿Usted cree que este libro habla a los esposos? ¿Usted cree que este libro habla a las esposas? ¿Usted cree que este libro habla a los hijos? ¿A los nietos? ¿A los abuelos? Por supuesto que sí. Entonces la palabra de Dios le habla al individuo, pero le habla a la familia. Hoy los individuos, las personas a nivel individual necesitan oír la verdad de Dios, no más mentiras. Por ejemplo, necesitan oír que Dios creó al hombre hombre y a la mujer mujer. ¿Cierto que sí? Entender que esa es la creación de Dios y que así lo ha hecho Dios, que fuimos creados a la imagen de Dios, que no somos sencillamente materia, sino que fuimos creados a la imagen de Dios. Es decir, hay que discipular. Escúcheme bien, ¿hay que qué? ¿Y qué es discipular? El Señor Jesucristo dice que enseñen todo lo que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay que discipular a las personas. Es decir, enseñarle a la persona qué es lo que a Dios le agrada. La verdad con la palabra de Dios, porque la verdad es la palabra de Dios. Entonces hay que enseñarle al ser humano cómo ser verdadero hombre, a la mujer cómo ser verdadera mujer. Pero hablemos un poquito de la familia. La familia necesita escuchar la verdad. ¿Sí o no? ¿Por qué se destruyen las familias? Porque siguen la mentira. Por ejemplo, la Biblia enseña que el hombre es clave, el varón es la clave o el clavo que destruye todo. Es decir, que si ganamos al hombre, ganamos la familia. Si ganamos la familia, ganamos la nación. ¿Es verdad o no es verdad? Los hombres, los varones, nosotros necesitamos que se nos diga la verdad por la palabra de Dios y que la verdad de Dios nos transforme. Pero también las esposas. Hay esposas que dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Las mujeres, las esposas y madres necesitan oír la verdad. Cómo ser una verdadera madre, cómo ser una verdadera esposa. Y esa verdad está en la palabra de Dios. O sea que se edifican muros firmes es enseñando la verdad, discipulando, enseñando la verdad al individuo, a la familia. Pero también, por ejemplo, en un artículo que hizo el periodista Erwin Teuber, descubrió que muchos de los profesores de Colombia en realidad son guerrilleros. Y me perdonan si aquí hay educadores,
Pero no solo guerrilleros ideológicos, sino gente que estuvo uniformada y gente que estuvo seduciendo a los muchachos a que entraran en esas filosofías. Es decir, que muchos de los educadores de Colombia han llevado a la destrucción a nuestros jóvenes. Son partícipes de muertes, de violaciones, de tantos vejámenes. ¿Por qué? Porque han seguido la mentira y no la verdad. Por eso, si hay aquí algún profesor, debe entender que usted, profesor, necesita ser formado no en las ideologías ateas, sino que usted necesita conocer la verdad de Dios por su propia vida, porque tendrá que darle cuenta a Dios. ¿Cierto que sí? Tendrá que darle cuenta a Dios, pero no solo usted, cada uno de nosotros. Por eso es importante, los educadores de Colombia necesitan escuchar verdad de Dios. Los gobernantes de Colombia, desde el ejecutivo y todos los del gabinete de gobierno, necesitan oír verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y la iglesia no debe ser una iglesia que está buscando, bueno, el gobernante de turno, y entonces como vamos a ver si nos da algo, y se arrodilla ante esa persona como si fuera Dios. Solo hay un Dios que está en los cielos. Si Dios te da la oportunidad al estar frente a un gobernante, ¿qué le vas a hablar? ¿Le vas a hablar la verdad de Dios o la mentira? La verdad es la verdad de Dios, la palabra de Dios. La verdad es la palabra de Dios. Dios nos ha dado oportunidad por su gracia de haber tenido reuniones con varios expresidentes y presidentes del país. En su momento siendo presidentes, hoy es presidentes. Pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad junto con mi esposa de hablarles la verdad de Dios. En una oportunidad nos tocó hablar con un presidente que fue conocido por lo mentiroso que fue, por lo brujo que fue. Y en una reunión de pastores y que nos permitieron estar, pudimos hablarle que Dios abomina la brujería y abomina la mentira. Y usted dirá, pero entonces, claro, con mucho respeto, respetando la investidura, pero no vendiendo la verdad. Porque es que no estamos pidiéndoles nada. Somos una iglesia profética. ¿Qué pasó con nuestros hermanos de Venezuela? Se rindieron ante los halagos de lo que les iban a dar, y después entregaron a su país a la ruina que hoy viven. Estamos a tiempo, iglesia de Colombia, para hablar verdad a los gobernantes, a los legisladores, a los jueces, a los profesores, a las fuerzas militares y de policía, a los medios de comunicación, a los empresarios, a los trabajadores, a la persona sencilla y a la persona importante. Pero no vendemos el mensaje. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Colombia necesita un pueblo que enseñe la verdad al país para que edifique muro sólido y que cuando vengan las crisis el país permanezca firme. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Que Dios nos dé sabiduría, nos dé inteligencia. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza? Pero Dios está demandando de usted y de mí, primero, que nosotros nos fundamentemos en la verdad de la palabra. La verdad, como dijo la hermana, es la Biblia, las enseñanzas de Dios en este maravilloso libro. Nos fundamentemos para que nosotros tengamos muros fuertes, que fundamentemos nuestra familia para que tenga muros fuertes con la verdad de la palabra, ¿cierto? Y en todos los aspectos de la vida nacional. Dios te ha puesto en lugares para que tú hables la verdad donde estés y hagas entender a las personas que solo la verdad nos protegerá. La mentira no protege a nadie. La mentira trae destrucción y muerte. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es muy importante en los tratos interpersonales, en los tratos comerciales, en todos los estamentos tiene que oírse la verdad. En los medios de comunicación lo hemos dicho. Mire que los medios de comunicación, lo digo con mucho respeto, pero muchos de ellos son unos vendidos. El que tenga la plata controla las emisoras, los canales de televisión. Si hay plata dicen lo que sea. ¿Cuántos me están escuchando?
Y no les importa llevar a un país por un abismo y destruirlo. Y por eso un poco de gente dice lo que quiera, porque hay plata, hay patrocinadores, que la verdad sea dicha, hay patrocinadores que meten mucho dinero y entonces ellos son títeres de los que tienen la plata. Algunos pretenden que así sea en la iglesia. Pastor, yo doy tanto, yo ayudo tanto, diga lo que yo quiero, olvídese de eso. O vas a la verdad o serás destruido. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi anhelo como predicador es que usted no sea destruido, ni yo tampoco, sino que la verdad nos proteja. ¿Cuántos queremos que la verdad nos proteja? Dele gloria a Dios, diga gloria a Dios, aleluya, que la verdad nos proteja. Quiero hacer otra aplicación. Precisamente los que hacen las leyes contra la vida, leyes contra la palabra de Dios, leyes contra la familia. Todo eso debilita un país. Todo eso acaba un país. Por eso nosotros tenemos que orar, Señor, que en Colombia se levante la verdad, que en el Congreso de la República se establezcan leyes según la verdad de Dios. Pues claro, vivimos en un mundo secularista, un estado laico, se reza y se dice mucho esto, pero que el Señor y su palabra puedan tener lugar la verdad de Dios. Mire, algo triste para ilustrar lo que estoy diciendo. Hoy la parte médica está llena de mentira. A una persona le duele la garganta, a un ancianito le duele la garganta y le duele un poquito la cabeza. Y hace unos meses sobre todo estaba esto muy fuerte. Le decían, no, esta anciana, esta mujer mayor tiene COVID, ya se va a morir, ¿cierto? A uno decían, no, déjenlo aquí. ¿Y qué resulta? A los 2-3 días le daban solo las cenizas. ¿Y sabe qué se descubrió? Que había un sistema de corrupción, como bueno, no sé cómo llamarlo, que algunas, no todas, algunas clínicas estaban haciendo negocio, porque el tratar a alguien con COVID les daba más plata y a las funerarias también les daba más plata. Entonces estaban matando las personas. ¿Usted cree que una sociedad así aguanta? Por eso hay que hacer oír la verdad de Dios, ¿cierto que sí? Para que haya temor de Dios y cuando venga la crisis no se destruya la sociedad. Está viendo un video donde una familia va a enterrar aquí en Colombia, va a enterrar a su papá. Y ya están a punto de para enterrarlo, cuando ellos sienten algo, una corazonada, como dicen, pues que de todos modos el corazón de la familia siente lo que le está pasando a su familia. Dijeron, abramos el cofre. Entonces abren el cofre y el papá de ellos respiraba, estaba vivo. Lo iban a enterrar vivo y le habían colocado un anestésico y lo iban a mandar así para que lo enterraran. Hay muchos médicos corruptos, administradores de clínicas corruptos, negociantes de la salud, que el Señor los reprenda. Pero se necesita una iglesia que sea profética, que ore por estas cosas, que se descubra la corrupción, que se descubra el fraude y que la verdad reine en Colombia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso usted no está aquí solamente para venir a salir feliz del culto. Usted está aquí para ser capacitado como un profeta de Dios que habla verdad. Porque solo la verdad producirá muros firmes. Solo la verdad levantará verdadera protección. Los que se cubren y se visten de mentira y se rodean de la mentira serán destruidos. Pero lo más tremendo es que dice la Biblia que el juicio comienza por casa. Empieza por los falsos predicadores, por los mercaderes de la religión. Y esto es triste decirlo, pero también ese juicio empieza por los falsos predicadores, por los falsos líderes en las iglesias que engañan a la gente y viven en inmoralidad. Dice que llevan cautivas mujercillas cargadas de pecados, es decir, son unos fornicarios y tienen varias mujeres dentro de las mismas iglesias. Esto pronto saldrá a la luz, la verdad de Dios saldrá avante y los falsos serán descubiertos.
porque Dios está sacudiendo el árbol y todo lo falso será expuesto. Por eso el Señor nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Oh, amados hermanos, que el temor de Dios esté en nosotros y no estemos viviendo una mentira en el hogar, una mentira en el ministerio, una mentira en la empresa, una mentira donde nos desempeñamos. Que haya temor de Dios, porque Dios está sacudiendo el árbol y todo lo falso está cayendo. ¿Cuántos me están escuchando? El que tiene oído para oír, que oiga. No nos engañemos. Dios nos está llamando a la santificación, a vivir en la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, primero, enseñar verdad. Había más versículos, pero solamente Deuteronomio 28, versículo 1, que ustedes lo conocen muy bien y lo vamos a recordar. Solamente lo recordamos. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice que vendrán las bendiciones. ¿Por qué? Por la verdad. Amén. El Señor Jesucristo dice que si Mateo 7:24, que si alguno oye su palabra atentamente y la hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos queremos la verdad de Dios? La verdad es la palabra de Dios. Entonces hay que enseñar verdad. Segundo, hay que hacer justicia. Diga conmigo: hacer justicia. En el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 1, Jeremías capítulo 5, verso 1, la palabra del Señor nos dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus palacios a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Los muros se construyen viviendo en justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es la aplicación de la verdad. La persona que aplica la verdad es alguien justo ante Dios. ¿Cierto que sí? Porque dice la Biblia que esa justicia es la verdad aplicada. En otras palabras, cuando aplicamos la verdad, estamos practicando la justicia. Y esa justicia nos protege. ¿Acaso usted no ha leído que dice que nos vistamos de la armadura de Dios, de la coraza de justicia? No solo una justicia posicional que la tenemos en Cristo, sino una justicia práctica. Que seamos gente que practica la verdad. ¿Sabe que cuando vienen estas crisis, por ejemplo, como la que hemos vivido, a veces somos injustos económicamente, financieramente? ¿Por qué? Porque no sabemos administrar lo que Dios nos ha dado. No tenemos lo que yo enseñé. Un hermano testificaba, dice que las enseñanzas de los 5 fondos que enseñé al principio de la pandemia, los practicó y que ha sido muy prosperado. Pero otros van en una crisis económica cada día más terrible, porque gastan más de lo que ganan. O sea que hay injusticia económica. Y la injusticia económica los lleva a la ruina, los lleva a la pobreza, y siguen en la misma. Reciben el dinero y lo gastan sin pensar. No le dan a Dios lo que es de Dios. No cumplen las responsabilidades que tienen que cumplir. No ahorran, no reinvierten. Entonces solamente la verdad les llega por este oído y les sale por el otro, y no lo practican. Y cuando viene la crisis, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Pues porque no has aplicado la verdad, no has sido justo financieramente. Pero no solo, es un ejemplo, estoy dando ejemplos. Pero no solo en esto, en muchas otras cosas tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a aplicar la verdad. ¿Cuántos dicen amén por esto? Porque de esa manera vamos a ser protegidos nosotros. Vamos a ser guardados, porque dice que nos vistamos la coraza de justicia. Era una
una prenda que protegía toda la parte abdominal, el corazón, el estómago, los intestinos, ¿cierto que sí? Órganos vitales como el hígado. La justicia nos protege. Diga conmigo, la justicia me protege. Y es que la justicia es la aplicación de la verdad. Por eso no podemos, como decían alguien, usar la Biblia de desodorante, ¿no? Solo la llevo aquí como un desodorante. Otros la usan es de almohada. Hay que leerla, estudiarla y vivirla. Y cuando la vivamos, vamos a ser un pueblo justo, un pueblo de justicia. Entonces es importante entender que los muros de protección se construyen a través de vivir con justicia, es decir, aplicando la verdad. ¿Cierto? Gente íntegra, gente recta, gente justa, gente moral. Hoy nuestros legisladores se burlan de la moral, pero la Biblia dice que nosotros somos seres morales. ¿Qué quiere decir que somos seres morales? Que Dios puso en nosotros una conciencia y nos dio la palabra de Dios y nos dio al Espíritu Santo para que distingamos entre lo bueno y lo malo, y que estamos obligados a hacer lo bueno. Estamos obligados moralmente a hacer el bien. Somos seres morales, ¿cierto que sí? Y que la moralidad, aunque se burlen, la moralidad protege a la persona. Lo protege del SIDA. Amén. Lo protege de la sífilis. Lo protege de terminar consumido por las drogas. La integridad, la moralidad, y como la Biblia la llama más bien la santidad y la justicia, hace muros de protección. Diga gloria a Dios. Dele la gloria a Dios, porque la justicia es un muro que protege nuestras vidas. Mire, entendamos esto, hermanos. La justicia, es decir, aplicar la verdad, vivir en la verdad, protege al individuo, protege la familia, ¿cierto? Un hombre que no tiene relaciones con una y otra y otra y otra, aparte de su esposa, pues va a protegerse, va a proteger su familia. No va a traer enfermedades a su casa, no va a traer pobreza. ¿Acaso no gastan mucho dinero en licor, en vicios, en prostitución? Porque es que el pecado empobrece, y el pecado mata, y el pecado destruye. Por eso la palabra del Señor dice que tengamos cuidado. Por eso la Biblia dice que, por ejemplo, los inmorales tendrán su parte en el infierno. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Tú crees que puedes vivir fornicando, en la pornografía, en el adulterio, y crees que vas a ir al cielo? No irás al cielo, serás destruido. Pero si tú te arrepientes, tienes temor de Dios, arreglas tu vida, Dios tendrá misericordia. Porque Dios no se alegra en que tú seas destruido. Dios no quiere la muerte del pecador. Si el pecador se arrepiente y cambia, recibirá la bendición. Qué hermoso es hablar la verdad, porque muchos sencillamente quieren es palabras halagüeñas. Sencillamente quieren: Dios te bendice, Dios te da carro, casa y beca. Y sí, cuando tú vives para Dios, Dios te bendice, Dios te prospera, pero no a costa de que vivas de una manera incorrecta. ¿Cuántos me están escuchando? Y dirá: ese mensaje es legalista. Piense lo que quiera, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces Dios nos está llamando a vivir en la justicia, nos está llamando al arrepentimiento, a todos, para que haya de verdad misericordia, para que cuando Satanás venga como río, el Señor levante bandera y nos defienda. ¿Cierto que sí? Amados hermanos, eso es real. Mire que la justicia defiende a las personas, a la familia y a la nación. Y esto lo encuentra usted en el libro de Génesis capítulo 18. ¿Cuántos tienen Biblia? Del versículo 23 en adelante, no lo leemos por el tiempo ya pasó, pero resulta que Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra por el pecado que había allí. Y entonces dice que Abraham se puso a interceder por Sodoma y Gomorra.
Y entonces le dijo Abraham al Señor: Dios, el juez de toda la tierra, ¿destruirá al malo junto con el bueno? Señor, si hubiesen 50 justos, ¿destruirías tú la ciudad? Y Dios le dijo: si encontrare 50 justos, estamos hablando de justicia, ¿no? No la destruiré. Pero no los hay, le dijo el Señor. Y entonces le dice: Señor, si hubiese 45, le dice el padre a Abraham: si hubiese 45, no la destruiré. Pero no los hay. Señor, si hubieran 40, dice el Señor: si hubieran 40, por amor a los 40 no la destruiré. Y siguió bajando porque no, llegó hasta 10, ¿no? Le dijo: Señor, si hubieran 10 justos, no la perdonaría. Dice: si hubiesen 10 justos, la perdonaré. Pero no los hay. ¿Qué quiere decir? Que Lot había cumplido un ministerio muy malo. Porque Lot, que vivía en Sodoma, no había sido capaz de ganar 10 almas para Cristo, para Dios. No había podido ganarse 10 personas. Porque si hubieran 10 justos, Dios hubiera salvado a Sodoma y Gomorra. Y lo más triste es que Lot no pudo llevar a la salvación ni a su esposa, ni a su familia, ni a sus hijas. Qué triste es esto. Y este es el cuadro de la iglesia cristiana hoy en día. La iglesia no está ganando personas para Dios. ¿Cuántos te has ganado en el último mes para Cristo? En esta pandemia, ¿cuántos has ganado para Dios? ¿Usted cree que el evangelio solo es para usted y ya estar feliz? Hay gente que hay que alcanzar para que se conviertan, y en la medida que se conviertan, se arrepientan, Dios tendrá misericordia de Colombia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no te das cuenta de eso. Lot fracasó al infierno. Quizá le faltó oración, le faltó dedicación, le faltó ese fuego del Espíritu Santo. Cuando hay justos, Dios perdona. Cuando hay justos, Dios detiene el juicio. Cuando hay justos, puede haber misericordia. Por eso no nos llamó el Señor solo a escuchar, sino que promovamos el evangelio. Promovamos que la gente se convierta al Señor. ¿Cierto que sí? Y entonces la ciudad fue destruida. Isaías, vamos a Isaías capítulo 3, versículo 10. ¿Cuántos tienen su Biblia allí? Isaías capítulo 3, verso 10, dice la palabra del Señor en ese texto. Gloria al Señor. Isaías 3, dijimos, versículo 10, dice así: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Mas ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dice la Biblia: dígale al justo que le irá bien, pero que al malo no le irá bien, sino que le será pagado conforme a sus malas obras. Es decir, es importante explicar que la moneda tiene dos caras, ¿cierto? Que la gente es bendecida si de verdad anda en justicia, pero que si anda en la injusticia no le puede ir bien. Deuteronomio 6:18 dice la palabra del Señor: haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la tierra que Jehová juró a tus padres. Entonces el muro que estamos viendo, ya para ir concluyendo este muro, es precisamente construir el muro con justicia. Justicia es la aplicación de la verdad. Amén. Y concluimos con el otro punto. El otro punto está en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Gloria a Dios. Abrimos la Biblia en Ezequiel 22, 30. ¿Cuántos están allí? ¿Cuántos tienen Biblia? Dice entonces la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, dice Jehová, a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, e hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo se construye muro de protección?
Primero, a través de construir con verdad. Segundo, a través de construir con justicia. Y tercero, a través de la oración intercesora. Diga conmigo, oración intercesora. Ahora yo le pregunto, ¿quiénes son los que oran por Colombia? Vuelvo a preguntar, ¿la policía? ¿Los periodistas? ¿Sí? ¿Los educadores? No, los que oran por Colombia son los cristianos. Porque la Biblia dice que somos sacerdotes, que ofrecemos sacrificios a Dios. Dele gloria al Señor. Entonces, quiere decir que la iglesia tiene un papel muy preponderante para que un país no se vaya al hueco, para que un país no sea destruido. Pero la iglesia tiene que tomar esa autoridad y esa asignación. Por eso dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha a favor del Señor para que no fuese destruyese. Entonces, ¿qué quiere decir? No fuese destruida. ¿Qué quiere decir? Que hay un muro, pero el muro tiene un hueco, una brecha, una tronera. Y que cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene, entra por ese hueco y destruye. Aun cuando viene el juicio de Dios, entra por ese hueco y destruye. Hasta que un cristiano, un grupo de cristianos y una iglesia en la tronera, en el hueco, se colocan ahí y dicen: por aquí no entrará la maldición, por aquí no entrará la maldad, porque aquí estamos orando por nuestra ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Orando por nuestro país, aquí estamos. Mire, el cristiano impide que las sociedades sean destruidas. Así las sociedades hayan pecado, cuando hay intercesores. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieron de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pueblo de Dios es muy importante. El pueblo de Dios es el que dice: Padre, nuestro presidente ha pecado, nuestra alcaldesa ha pecado, nosotros también hemos pecado, la policía ha pecado, los jóvenes han pecado, pero te pedimos que tengas misericordia. Perdónanos, Señor, tenga misericordia. Y Dios tiene misericordia. El intercesor, el pueblo intercesor es muy importante para un país. El pueblo intercesor es clave para un país. Los países que tienen intercesores son países guardados de catástrofes, de caer en la ruina, en la miseria. Y quiero decirle, gracias a Dios por el pueblo que ora por Colombia, o si no, Colombia estaría en una situación mucho peor. Pero no nos podemos conformar, sino que tenemos que redoblar la oración por Colombia. Por eso se están programando ayunos, oraciones, y algunos de ustedes ni les va ni les viene. Dice que oren ellos. Yo no tengo tiempo. Eres tan ocupado que no estás cumpliendo tu labor de sacerdote, que tienes que llevar a tu país en las rodillas. Porque cuando el país cae en ideologías comunistas y ateas, todos aguantan hambre, todos sufren. Las empresas también se derriten, tienen que irse del país. ¿Por qué? Por un pueblo que no pagó el precio en la oración. Y perdóneme que sea tan directo, pero esto tiene que ver también contigo. Porque tú dices: no, que oren ellos, que oren ellos. Tú también tienes que meterte en la oración. Nadie de los que está aquí puede decir que oren ellos. Aquí, desde el mayor hasta el menor, todos tenemos que orar por Colombia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Todos tenemos que ponernos en la brecha, en el hueco, y hacernos parte del muro. Ese hueco hay que taparlo colocándonos de rodillas, clamando y orando, y la misericordia de Dios va a venir. Pero las iglesias desamparan sus naciones, desamparan a sus pueblos, porque no oran por sus países. Tremendo esto. Uno de los grandes ejemplos de intercesión es Moisés. Recuerde que, ya estoy terminando, créame. Recuerde que Dios determinó juicio sobre Israel por el pecado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y era el justo juicio de Dios,
porque Israel había pecado. Mas sin embargo, cuando ya viene el juicio y ya Dios va a mandar la destrucción y los va a raer de la faz de la tierra, alguien se paró en el muro o en el hueco del muro. ¿Me hago entender la forma de explicarlo? El muro tiene un hueco y ahí se paró alguien. ¿Quién era ese alguien? Fue Moisés. Y entonces Dios dijo: voy a destruirlos. Y Moisés estaba allí, más bien estaba quizá de rodillas. Le dijo: Padre, perdónalos, no los destruyas. Y Dios le dice a Moisés: es que han sido muy perversos, han sido muy malos. Y Moisés dice: sí, Señor, pero por favor, téngale misericordia. Y le dice Dios a Moisés: no, ellos merecen el juicio y los voy a destruir. Quítese de ahí, quítese, porque los voy a acabar. ¿Qué hizo Moisés? Moisés siguió de rodillas y humilde ante Dios y le dijo: Señor, si los vas a destruir a ellos, destrúyame a mí primero. Y pareciera que esa oración pareciera que sorprendió a Dios, aunque a Dios nadie lo sorprende. Pero esto conmovió el corazón de Dios y dijo: no, a ti no te destruyo. Y si tú estás ahí, no te puedo destruir porque tú me amas, y por causa de tu oración yo los perdono. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, bajando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces Moisés dijo: no me quitaré, y si los vas a acabar, acábame a mí primero. Y él estaba allí orando y él se colocó en la brecha. Dios está buscando personas, está buscando a un pueblo que ore por Colombia para que se detenga el juicio, para que hayan muros de protección, y esos muros se levantan orando por nuestro país. Tú tienes un llamado muy importante. Uno de los principales es orar para que Dios cubra a Colombia, para que Dios libre a Colombia de lo que están viviendo nuestros vecinos. Ya lo dijimos, tienen mucho más oro que nosotros, tienen 200 años de reservas petroleras, tienen minas de diamantes, minas de cemento, minas de aluminio, tienen riquezas naturales, mejor dicho, pero no tienen que comer. ¿Y sabe por qué? Porque se entró la santería, se entró la brujería, se entró el socialismo, se entró el comunismo mientras la iglesia dormía. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Y usted cree que Colombia no está en peligro? ¿Usted no cree que al entrar ahorita este mes de octubre, cierto que sí, no cree que la situación es difícil, que es el mes de los satanistas, donde el 31 van a haber sacrificios de niños, donde tienen programados más adelantico otro paro nacional, como si no les 6 meses encerrados quieren más paro? ¿Qué es lo que está pensando la gente? ¿No ve que son engaños del enemigo mientras la iglesia está inerme y no se da cuenta que necesita orar y clamar a Dios para que Dios abra los ojos del entendimiento de Colombia? Por eso, amados hermanos, se construyen muros a través de intercesores. Dice el Señor en Isaías 62, 6 y 7: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Es decir, Dios nos ha puesto como guardas de oración, como atalayas de oración, que estamos sobre los muros y vemos de lejos el peligro, pero antes de que el peligro llegue, ya lo hemos anulado a través de la oración. Por eso tienes que despertarte y empezar a orar por tu propia vida, por tu familia, por tu nación, por nuestra ciudad. Hermanos amados, Ezequiel 9 dice que los que oran son protegidos por Dios. Busque Ezequiel 9 y léalo, y usted va a encontrar que aquellos que son intercesores, Dios les pone una señal de protección y el enemigo no los puede destruir. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Amén. Y el último punto, en 5 minutos lo termino, y es que tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no vamos a quedar incompletos. Y en el primer culto no lo pude decir por tiempo, pero como este culto es hasta las 2, no hay problema. Oye, vamos a acabar. El último punto es esto: ser guerreros espirituales. Si quiere, anótelo.
El libro de Efesios capítulo 6 nos dice la palabra de Dios, y quiero hacer mucho énfasis en esto porque es algo que la iglesia ha olvidado y que tenemos nosotros que tomarlo. Efesios 6:12, recordarlo y recuperarlo, porque es una herencia y un patrimonio que Dios nos ha dado. Es esto: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso nos aconseja que tomemos toda la armadura de Dios, para que cuando haya pasado el día malo estemos firmes y fortalecidos. Pero hay una cosa importante que construye muros de protección: es cuando la iglesia es una iglesia guerrera. ¿Sí? El problema en sí no es el narcotraficante, el problema no es en sí el gobernante corrupto, el problema no es en sí que la esposa o el esposo sean malos, aunque eso trae mucha situación, como ya lo hemos visto. Pero la esencia de todo eso es que detrás de la maldad hay un personaje, que el Señor lo reprenda, que es el diablo y Satanás y sus legiones, que está destruyendo a la gente. Pero se necesita un pueblo que se levante firme y diga: no, Satanás, aquí no. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y que diga: aquí no admitimos tus brujerías, tus hechicerías y tus maldades. ¿Sabe por qué Cuba está en la ruina? Por la santería. ¿Sabe por qué Venezuela está en la situación de ruina? Por la santería. ¿Sabe por qué Haití es el país más pobre de América? Por la brujería. ¿Y por qué es así? Porque no hubo una iglesia que se levantara y dijera: se va de nuestra tierra la hechicería. Un pueblo que diga: nuestra tierra no es un nido de demonios, sino que es el templo del Espíritu Santo. Diga algo, diga algo. Se necesita una iglesia que haga la guerra contra todo principado, contra toda potestad de las tinieblas que quiere establecer la violencia, la hechicería, la corrupción y la maldad. Y esa autoridad la tiene la iglesia. Por eso el Señor dijo: os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo, y nada os dañará. Es el tiempo es ya de que la iglesia se levante y desautorice las obras de Satanás. La Biblia dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? ¿O usted no cree que pasó algo raro esta semana que pasó? ¿No cree que pasó algo raro, diferente, sobrenatural esta semana que pasó, cuando vinieron multitudes de invocadores de demonios, de brujos y hechiceros a maldecir a Bogotá? Y la iglesia hizo vigilias de oración, clamores de oración, y Dios le dio sabiduría al gobierno nacional y destruyeron 63 laboratorios de drogas. Diga gloria a Dios. Dios escuchó a su pueblo. Dios se levantó, y tan pronto supieron que se habían destruido los campamentos, todos esos humildes campesinos salieron corriendo. Yo no sé por qué, pareciera que iban a mirar cuánto les habían quemado. Que la verdad sea dicha: cuando el pueblo ora y desautoriza a los mismos demonios, cuando el pueblo de Dios se santifica y hace la guerra espiritual, guiados por el Espíritu Santo, protegidos por la sangre de Cristo, basados en la palabra de Dios, el infierno tiembla. Por eso se necesita una iglesia guerrera. ¿O es que vamos a dejar que Satanás nos dé 4 o 5 vueltas? ¿Vamos a dejar que Colombia caiga en ideologías extrañas? Eso es, el cristiano tiene que ser guerrero, con las botas puestas. La iglesia es una novia en botas de combate. ¿Cuántos son esa novia en botas de combate? Y mientras haya un pueblo guerrero, un pueblo de santidad, un pueblo que vive la verdad, predica la justicia, la vive, ¿cierto? Un pueblo que intercede y un pueblo que hace guerra, el país es protegido. No voy a decir más, vamos a orar.
Póngase en pie. Bendito Padre que está, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar. Ahí donde usted está, Padre, gracias, gracias. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Empiece a exaltar el nombre de Dios. Por favor, empiece a exaltar el nombre del Señor. Si tenemos una adoración allí que nos pueda de apoyo, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están aquí? Pónganse de pie rápido, hermanos, y vamos a exaltar el nombre de Dios. Padre, gracias, 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 gracias. Oh, gracias. Arriba, arriba. Gracias, Señor. Exalte el nombre del Señor Jesús. Dele la gloria. Exáltelo. Amén. Bajemos un poquito la música. Le damos toda la gloria a Dios, pero ahí donde estamos, por favor, vamos a pedir perdón a Dios, porque no hemos hecho muros de protección. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos perdón, porque no hemos construido muros alrededor de nosotros mismos, ni de nuestras familias, ni de la iglesia, ni del país. Te pedimos perdón, pidámosle perdón al Señor. Pero Padre, desde este día vamos a cambiar, vamos a construir con verdad, con justicia, con intercesión y con guerra espiritual. ¿Cuántos se levantan en victoria ahí donde están? ¿Cuántos vamos a recuperar nuestras familias? ¿Cuántos vamos a recuperar nuestra propia vida? ¿Cuántos vamos a recuperar todo lo que el enemigo nos robó? Pero es con esos fundamentos. Padre, gracias por levantar a tu pueblo, un pueblo victorioso. Por eso, amados hermanos, recuerde que estamos en convocatorias de oración. ¿Cierto que sí? Estamos en convocatorias de clamor. La semana anterior Dios hizo un milagro tremendo. En la madrugada Dios me dio una guianza, que llamara a nuestros directivos nacionales y les convocara para que oráramos, incluso nuestro respetado presidente, el pastor Armando. Dios me impartió gracia, la gente estuvo de acuerdo y desde la mañana hasta la noche se reunieron, se conectaron más de 10,000 personas para orar por Colombia. Pero no solo, o sea, estaban en 10,000 conexiones, pero según nos explican, cada conexión representa 2 o 3 personas. O sea que habían como 20,000 personas orando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Aleluya, aleluya, dale la gloria al Señor. Y empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Yo voy a pedirle a mi esposa que estemos orando antes de que la hermana Lice pase. Señor, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias. Padre, que se desate esa unción de intercesión en el nombre de Jesús. Que se desate esa unción de intercesión en el nombre del Señor Jesús. Dígale: Señor, dame unción para interceder. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Marta, vamos a orar para que se desate la unción de intercesión. Gloria a Dios. Que Dios nos unja con esa unción de intercesión. Aleluya, levante sus manos en alto. ¿Dónde está el pueblo guerrero, el pueblo de Dios, el pueblo humilde, el pueblo sencillo, el pueblo que clama a Dios? Y alguien grite: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Dios, somos tus atalayas, somos tus intercesores. Dile al Espíritu Santo: unge mi cabeza con aceite. Ahora, por el poder de la palabra de Dios, hoy declaramos, Señor, que este es el tiempo que tú nos has traído. Comience a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. El enemigo ha querido ponernos ese tapabocas para callar a la iglesia, pero ore, ore, ore por encima de eso. Declare la palabra, declare la palabra, declare la palabra. Proclame la presencia de Dios, porque el espíritu de oposición, el espíritu de la hechicería, de la brujería, para opacar al pueblo, para que no ore, han hecho marchas en Bogotá con antorchas para restaurar y restituir el espíritu de Nerón en Colombia. Pero diga: ahora nos cubrimos con la sangre de Cristo, y se levanta el fuego de Dios en Colombia y se quema la escoria, la maldad, la hechicería, la brujería, la oración contraria contra esta iglesia, contra los pastores,
contra nuestras vidas. Hoy cae, dígalo, cae. Los veo muy pasivos, los veo muy pasivos, los veo muy pasivos. Comience a orar, comience a orar, comience a orar, comience a orar, a hablar en lenguas, en español, en inglés. Declare la palabra de liberación. No es tiempo de estar con caramelos, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de levantarnos con la antorcha del evangelio por el poder de la palabra. Y clamo al Señor que levante evangelistas para ir a ganar a la minga para Cristo, en el nombre de Jesús, para ganar a los guerrilleros, para ganar a los políticos, para ganar a los medios de comunicación. La iglesia se levanta, la iglesia se levanta, la iglesia se levanta como poderosa guerrera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de oposición, todo hombre fuerte, todas las mujeres que están orando contrariamente contra esta iglesia, contra el pastorado, ahora mismo cae por tierra. Ahora cae por tierra. Levante su mano derecha y diga: cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra, en el nombre de Jesús. Diga: porque la iglesia del Señor somos una sola, somos una sola, la pequeña, la mediana, la grande, somos una sola. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y ninguna arma forjada contra la iglesia del Señor se prosperará. Y condenamos toda lengua